El ponente hoy es Jesús Rosino, es un... Bueno, yo se lo he dicho antes, le he dicho que me parecía bien. Un motivado de la divulgación de temas del cambio climático, es colaborador de Skeptical Science y sabe mucho del tema. Y bueno, la charla es cambio climático antropogénico. Y como nos gusta siempre aquí, ciencia versus pseudociencia. No sé si hay gente nueva en Escépticos en el Pub. Os recuerdo eso, que primero es la charla, después tenemos debate, coloquio, pelea, discusión, lo que sea. Pues podéis hacer preguntas, podéis participar. Y nada, un aplauso y muchas gracias por venir, Jesús. Bueno, pues nada, buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre el actual cambio climático, el cambio climático antropogénico, que básicamente pues viene a significar antropos, hombre, génesis, creación causado por el ser humano. En la que, bueno, el objetivo fundamental va a ser que nos familiaricemos pues con las distintas parcelas de la ciencia que afectan a este fenómeno, para dentro de cada parcela pues conocer cuáles son los argumentos relevantes en función de aquello que esté siendo discutido. A lo largo de estos distintos apartados pues iremos analizando algunos de los argumentos más populares entre aquellos que pretenden cuestionar tanto la existencia como el origen humano del actual cambio climático. Si es posible, si hay preguntas, preferiría que se dejasen al final porque la presentación es larga y bueno, es posible que se contesten después a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, os cuento un poco cómo va a ser la estructura de la presentación, no hace falta que os lo leáis, os lo cuento yo. En primer lugar vamos a ver qué es lo que determina la temperatura media del planeta, que es básicamente una cuestión de equilibrio termodinámico. Luego veremos cómo sabemos que ha habido un calentamiento global, cómo lo hemos detectado, y a continuación pues pasaremos a la siguiente pregunta lógica, ¿no? Que es cómo sabemos que lo hemos causado nosotros. Eso va a ser el núcleo de la presentación y luego ya cerraremos, para dejar la cosa un poco cerrada, con los efectos o consecuencias del cambio climático y qué tipo de medidas se pueden adoptar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos con esa primera parte, que es saber qué es lo que determina la temperatura media del planeta. Y al final lo que sucede es que para que un planeta se encuentre en equilibrio termodinámico, pues tiene que calentarse hasta conseguir emitir tanta energía como recibe de su estrella, energía infrarroja en este caso. Hemos medido por satélite cuál es la energía que recibimos del Sol y bueno, vía ley de Stefan-Boltzmann pues es fácil calcular que la temperatura de equilibrio del planeta que correspondería a esa energía sería unos 5 grados centígrados aproximadamente. Lo que pasa es que la Tierra pues no es un cuerpo negro que absorba toda la energía que le llega del Sol, es un cuerpo gris. Y también hemos medido por satélite pues que parte de esa energía se refleja de vuelta al espacio, ¿no? Esto es el albedo. Las superficies de la Tierra que tienen un color más claro, un color más blanco, pues reflejan esa energía y no llega a penetrar, ¿no? en el planeta. Las superficies oscuras pues tienen menos albedo y esa energía penetra y sigue cayendo. Entonces, igualmente por satélite hemos medido también que aproximadamente el 30% de la energía que recibimos del Sol se refleja de vuelta al espacio. Entonces, nada, cogiendo lo mismo de antes, la radiación solar recibida, cogemos el 70% en vez del 100%, pues de la misma manera podemos calcular que la temperatura de equilibrio del planeta sería la friolera de 18 grados bajo cero. Una bola de hielo, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que explica la diferencia de temperaturas, esta temperatura teórica, la temperatura efectiva que explicamos en el planeta, que es unos 15 o 16 grados? Bueno, pues se trata del efecto invernadero, ¿no? Comento brevemente lo que es el efecto invernadero, que es básicamente como una manta que hay alrededor del planeta, ¿no? Pero es una manta muy peculiar porque retiene el calor que emite la Tierra, retiene la energía que emite el planeta, pero la energía solar pasa como si fuera transparente, como si no existiera. Esto se debe a que la radiación que emite el planeta es de una longitud de onda distinta a la que recibimos del Sol. El Sol es muy visible, tiene más energía, está en otro segmento del espectro, y la Tierra pues emite una energía de onda larga. Y bueno, todos los cuerpos absorben y irradian en algún segmento del espectro, y los gases de efecto invernadero son aquellos que precisamente absorben y irradian en el rango de espectro que emite el planeta, ¿no? En definitiva, lo que sucede con el efecto invernadero es que la Tierra, cuando se calienta, esa energía no llega a salir. Entonces, para que esa energía consiga salir, se tiene que calentar más hasta que consiga devolver al espacio la misma energía que recibe del Sol, en definitiva. Entonces, bueno, resumiendo lo que hemos visto, simplemente la fórmula de arriba, esto es el desarrollo teórico, pero no lo comentamos. La temperatura del planeta viene a ser Sol menos albedo más efecto invernadero. Al final se trata simplemente de energía que entra, que es el Sol menos el albedo, y luego cuánto de fácil o cuánto de difícil es que escape esa energía del planeta, ¿no? Y bueno, con esto ya tendríamos una idea más o menos de cómo se determina la temperatura media del planeta y podríamos ver pues, el primero de los argumentos escépticos de la noche, ¿no? Que es que no podemos predecir el tiempo a más de unos pocos días, a más de 3 días o así. En este sentido tenemos una cita muy célebre
en este país, que se he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 30 años? Como alguno ya habrá adivinado, la cita es de nuestro actual presidente del gobierno. Entonces, bueno, esto es una confusión muy común al final, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tú sientes, el clima y la meteorología se parecen mucho. Pero desde el punto de vista de la problemática física, de la problemática estadística, son problemas bastante distintos, son muy diferentes, ¿no? Básicamente, físicamente, el clima global es una cuestión de cantidad de energía, más calor. Y la meteorología es una cuestión de cómo se redistribuye esa energía dentro del sistema climático. Aquí entra en el juego la dinámica de fluidos y a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes pues sale el caos, ¿no?, en la meteorología. El caos viene a ser pues eso, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, se magnifican a lo largo del tiempo y es muy difícil predecir a corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos revela es que al final el clima no es más que la meteorología promedio. Es decir, si no hay una variación de energía, la meteorología lo que hace es como una oscilación tipo ruido blanco alrededor de una estabilidad, ¿no? Entonces, climáticamente a lo mejor no puedes predecir un punto concreto, pero puedes predecir tendencias. Es decir, si aumenta la cantidad de energía, puedes predecir pues determinadas tendencias. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, quizá con algunos ejemplos sea más fácil. No podemos predecir cuál será el curso exacto de una tormenta y, sin embargo, eso no nos impide predecir cuál será la precipitación promedio de una zona a lo largo de un periodo de tiempo. Tampoco podemos predecir qué temperatura va a hacer el 15 de agosto. Y, sin embargo, todos sabemos que la temperatura va a tender a ir aumentando a medida que llegue el verano y que en promedio los meses de verano pues van a ser más cálidos que los de invierno, ¿no? A pesar de la meteorología. De hecho, es eso, el ciclo de las estaciones pues es un ejemplo de que la meteorología no te impide predecir el clima. Y los ciclos del día y la noche, pues igual, de día hace más calor, de noche hace más frío, a pesar del caos y de la dinámica de fluidos meteorológicos. Igualmente, cuando hay una erupción volcánica importante, pues se inyectan aerosoles en la estratosfera, aumenta el albedo, entra menos energía y enfría un par de años, a pesar de la meteorología. Del mismo modo, cuando aumentan los gases de efecto invernadero, pues aumenta la temperatura. Para ilustrar estos dos conceptos, pues he hecho este dibujito que bueno, básicamente es una olla con agua hirviendo, ¿no? Y dentro de la olla estaría, digamos, lo que es la meteorología, ¿no? Es lo que sucede dentro del sistema climático. Entonces, efectivamente aquí hay mucha turbulencia, hay mucha dinámica de fluidos y puede ser muy difícil predecir dónde va a estar una concreta molécula de agua al cabo de tan solo unos segundos, pero eso de ninguna manera nos impide predecir que si aumentamos el fuego del sol, la temperatura aumenta, o si lo mantenemos estable pero impedimos, bueno, el principio físico es distinto, ¿no? Realmente, pero es para ilustrar el concepto. Si tapamos esta olla con esa tapa, que son los gases de efecto invernadero, pues la temperatura también pues, tiende a aumentar, ¿no? En definitiva, se trata de que en realidad el hecho de que la dinámica interna de un sistema sea caótico de ninguna manera predetermina que el comportamiento agregado del sistema tenga que serlo. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es un río. En un río tú coges una hoja seca, la metes en el centro del río y la dinámica interna del río es caótica. Es muy difícil predecir dónde va a estar el río de tan solo unos segundos. Sin embargo, el cauce del río pues, viene determinado al final por la gravedad y por la orografía. Y el caos interno del río pues, no nos impide construir presas, por ejemplo. Y con esto pues habríamos visto un poco la diferencia entre clima y meteorología y cómo se determina la temperatura del planeta, y pasaríamos a ver pues cómo sabemos que ha habido un calentamiento, ¿no? Cómo hemos detectado ese calentamiento. Y básicamente pues esto lo sabemos porque lo hemos medido. Los grupos que se han puesto a estudiar esto, pues los grupos de científicos han llegado a la conclusión de que tenemos suficientes estaciones meteorológicas como para tener un registro cuasi global de temperatura desde mediados o finales del siglo XIX. Este concretamente es el registro de la NASA. Con esto ya podríamos seguir, pero bueno, cuando surge este gráfico pues surgen algunas cosillas que prefiero comentar ahora. Cada punto negro pues es la temperatura de un año, en rojo hay un suavizado aquí de 5 puntos y bueno, lo que se aprecia a simple vista es que el calentamiento se ha producido un poco en 3 fases, ¿no? A lo largo del siglo XX. Esta fase inicial, una fase de estabilidad, incluso ligero enfriamiento, y el calentamiento más pronunciado, más reciente, ¿no? Esto lo veríamos, sería a lo mejor verlo en el tema de la atribución, cuando veamos cómo lo hemos atribuido al ser humano. Pero bueno, lo adelanto básicamente, bueno, obviamente los gases de efecto invernadero no son el único factor que influye en el clima. A principios del siglo pues hubo una contribución natural de un aumento de la actividad solar. Lo que pasó aquí es... Lo que pasó aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un fuerte proceso de industrialización en el hemisferio norte, se emitieron gran cantidad de aerosoles sulfatados a la atmósfera y eso aumentó el albedo, en definitiva aumentó la cantidad de radiación que se reflejaba al espacio, entraba menos energía
Y lo que sucede aquí, pues básicamente los gases de efecto invernadero continuaron aumentando, a mediados de los 70 empezaron a ser el factor dominante. También en los 70 se empezaron a dictar leyes de aire limpio que empezaron a eliminar el azufre de los combustibles fósiles y la emisión de este tipo de partículas pues se estabilizó en definitiva, ¿no? Y bueno, esas tres tendencias, digamos, son lo que estadísticamente se refleja un cambio de energía, un cambio de balance energético, ¿no? Y luego se producen estas especie de oscilaciones alrededor de la tendencia a largo plazo. Eso es meteorología, ¿no? Hay que ampliar aquí el concepto de meteorología. Interanualmente se producen estos cambios porque hay un intercambio de calor entre la atmósfera y el océano. El factor que más influye aquí es el Niño, que es un fenómeno cuasi cíclico que se da en las aguas del trópico en el océano Pacífico. A veces hay un poco más de viento y afloran más aguas frías, es un año un poco más frío, y a veces hace menos, están más a flote las aguas cálidas y es un año pues más cálido. Pero esto en definitiva es cuasi cíclico en torno a unos 8 años y no muestra tampoco ninguna tendencia, ¿no? Pero esto le da mucho juego a la gente que quiere negar el cambio climático, que quiere negar que ha habido en definitiva un calentamiento más bien, ¿no? Especialmente cuando hay un año anómalamente cálido como fue en 1998. 1998 queda muy por encima de la tendencia de calentamiento, pues entonces en un sistema con tendencia a más ruido es lógico que traten de superarse la tendencia, ¿no? Esto les permite al final pues fijarse en un corto periodo de tiempo y decir que bueno, que así a ojo de buen cubero, pues a mí me parece que desde 1998 ya no ha habido ningún calentamiento, ¿no? Bueno, esto no es cierto, se trata de la lineal, ha habido un calentamiento, la tendencia es incluso mayor que la seloide, pero bueno, vamos a dar un concepto más amplio que nos valga para cualquier tipo de tendencia de corto plazo, ¿no? Y para ello pues lo vamos a ilustrar ampliando esta segunda fase del calentamiento desde 1975. Vamos a eliminar también el suavizado, le vamos a dejar solo los datos, ¿no? Esto sería el calentamiento que ha habido desde el 75 y al final lo que hay que entender en este sentido es que la temperatura global es básicamente, así a grosso modo, el resultado de sumar dos cosas. De sumar, digamos, la parte climática, la parte de acumulación de energía, de aumento de la energía, más una variabilidad interna que realmente no tiene tendencia, no muestra ninguna tendencia. Entonces, si sumamos eso más eso, obtenemos nuestro modelo de temperaturas más o menos así, ¿no? Que es una simplificación. El forzamiento climático no es exactamente lineal, esto se modelizaría mejor como ruido blanco, y no tiene esa ciclicidad exacta, pero bueno, nos sirve para ilustrar el concepto. Entonces, lo único que sucede es que cuando tienes aquí un máximo relativo, pues bueno, esto sirve para decir que, bueno, a mí me parece que ya no hay calentamiento. Aquí puedes decir que ha habido un enfriamiento, como por ejemplo en 2008 Libertad Digital titulaba "El enfriamiento se acelera". Y pues a partir de esto en Skeptical Science pues hemos hecho un gráfico que creemos que refleja muy bien cómo ve el calentamiento una mente, vamos, la gente normal y aquellos que pretenden negar el cambio climático, ¿no? Entonces esto sería la gente normal y enfriamiento y enfriamiento, ¿no? Esto es como el que está fumando y dice, es muy fácil dejar de fumar, yo lo he hecho un montón de veces, ¿no? Pues el calentamiento se ha detenido constantemente. Entonces, bueno, esto para entenderlo está muy bien. Técnicamente lo que se puede decir es básicamente que las tendencias de corto plazo no alcanzan significancia estadística o significación estadística, ¿no? Entonces son 5 registros de temperatura, 2 de satélite y 3 de estaciones meteorológicas. Y bueno, el punto reflejaría la tendencia, en azul la de la última década y en rojo la de la parte común, como hay satélites desde finales de los 70. Entonces, con tan corto plazo, la variabilidad lo que hace es que ni siquiera puedas decir realmente si la tendencia continúa. Simplemente a simple vista no puedes decir si ha habido un cambio de tendencia. Otra cosa es que tú, físicamente, desde un punto de vista teórico, quieras argumentar que ha habido un cambio en los forzamientos, pero así, si estés viendo el gráfico, pues no quiere decir que haya habido ningún cambio. Para cerrar este punto del corto plazo, simplemente voy a mencionar brevemente que hay varias maneras de obtener un gráfico de temperaturas pues, que sea más climático y menos meteorológico, ¿no? Que refleje esta variabilidad. Muy breve porque no es muy importante, ¿no? Una manera, pues, dado que el niño tiene un ciclo aproximado de 8 años y también hay un ciclo solar de 11 años, pues puedes hacer un suavizado en torno a una década, ¿no? Con media móvil de 11 puntos. Ya te sale un gráfico que refleja más tendencias climáticas. Otra manera puede ser pues, eliminar los factores que no te interesan. En este estudio eliminaron la actividad solar, la actividad volcánica y el niño, ¿no? Entonces esto sería 1998 y bueno, ya no había tampoco esa sensación de... Y quizá la más interesante, la más físicamente más realista es ser conscientes de que la temperatura en superficie no es más que una pequeña parte del calentamiento, ¿no? Del calor que se está acumulando en el planeta. La mayoría del calentamiento pues, no se queda en superficie, está penetrando en el océano. Si tú computas la cantidad de contenido calórico del océano y lo sumas a lo demás, pues bueno, 1998 igual, ¿no? Se sigue acumulando calor y ese intercambio de calor entre atmósfera y océano pues al final se refleja en superficie, tal y tal. Entonces, bueno, quizá para rematar este tema de que al final es una estrategia constante, ¿no? El coger un corto plazo y una anomalía positiva muy alta, que al final es fijarse en el ruido global de la tendencia, pues
Este es un ejemplo más concreto ya para verlo más gráficamente, ¿no? Este es un famoso blog de Estados Unidos, famoso blog negacionista, What's Up With That, que viene actualizando los últimos 3 años estos datos sobre el contenido calórico del océano, en los que pretenden demostrar pues, que los modelos de la NASA se equivocan, ¿no? En rojo estaría la tendencia que predicen los modelos de la NASA y las líneas horizontales reflejarían los datos reales de temperatura de los 700 metros, creo, de 700 metros en los océanos, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de estos datos es que están disponibles públicamente, te los puedes descargar en tu casa, meterlos en un Excel y comprobar si la NASA se equivoca o no. Bueno, simplemente la línea esta al final viene es la tendencia de la década anterior, en definitiva, porque lo que hacen es un estudio que comparaba los datos 1993-2003 de la NASA, comparaba modelos con datos reales, básicamente la tendencia es la misma, o sea que básicamente podemos hacer lo mismo, ¿no? Coger los datos del contenido calórico de hasta el 2003, averiguar la tendencia y prolongar esa tendencia. Así podremos ver si efectivamente pues, el calentamiento se ha detenido. No se ha detenido. Obviamente lo que vemos es exactamente lo mismo que antes, una oscilación sobre un calentamiento de largo plazo. Entonces, ¿cómo obtienen esa gráfica? O sea, ¿cuál es aquí el truco? Pues básicamente lo que hacen es coger exactamente la misma tendencia, pero en vez de colocarla ahí, la colocan aquí. Aquí tenemos la imagen, está publicada en el blog, ¿no? O sea, al final, pues claro, estás cogiendo una anomalía que está muy por encima de la tendencia, es lógico esperar que tarde una temporada en volver a superarse. Y bueno, si nos fijamos, realmente han cogido el punto que más engañoso puede resultar, porque es el punto que realmente más se aleja de la tendencia. Si cogemos la tendencia y la trazamos sobre la horizontal, podemos ver que justo 2003 es la anomalía cálida más cálida de la época que estamos analizando, ¿no? Y bueno, para cerrar este punto simplemente también hasta finales de 2011, que es el último gráfico con el que actualizaron en diciembre, pues igual, ¿no? Se trata de la tendencia, la misma oscilación. La tendencia yo la pongo aquí, porque es donde la empezaron a poner al principio, y este es el gráfico que nos mostraban en el blog. Pero bueno, no pasa nada porque por argumentos que no queden. Aquí cuando se quiere negar el tema, pues uno siempre puede crear nuevos argumentos. Y uno de los más populares también es el tema del efecto de la isla urbana de calor, o la isla de calor urbano, ¿no? Todos sabemos que en las ciudades hace más calor que en el campo, los materiales absorben radiación de día, la emiten, la sueltan de noche, no hay evaporación, que también refresca en las zonas rurales. Entonces ya está, como ha habido un fuerte proceso de industrialización en el siglo XX y la mayoría de las estaciones probablemente estén en zonas urbanas, pues el registro de temperaturas está contaminado por la urbanización y lo que estamos detectando en realidad no es una tendencia climática, sino es una especie de microclima que tenemos en las ciudades sin necesidad así de contrastar nada ni hacer ninguna comprobación, ¿no? Entonces, para tratar este punto, nos puede venir bien este mapa, que al final refleja la urbanización, ¿no? Este mapa lo presentaba Antonio Uriarte en su blog, que es probablemente el expertico más prominente en España. Está jubilado, pero fue catedrático de Geografía Física en la Universidad del País Vasco. Y bueno, titulaba este mapa algo así como el IPCC. El IPCC es el panel de expertos de la ONU en el cambio climático. Decía, el IPCC de noche no ve nada, ¿no? Es como a él le resultaba evidente que solo con ver este gráfico no podía decir, que todavía el IPCC dice que el impacto de la urbanización en el registro de las temperaturas es despreciable, ¿no? Es obvio. Entonces, bueno, lo primero que habría que comentar de este mapa es que este mapa no está a escala. O sea, este mapa, uno cuando coge un avión de noche y viaja por Europa no está todo lleno de lucecitas por ahí, como si esto fuera Navidad, ¿no? Porque aquí es que el 98% de la superficie está cubierto de luces. No ve una ciudad, está todo negro mucho tiempo, otra ciudad por ahí desperdigada. Al final lo que sucede es que este mapa está ampliado para representar la urbanización, ¿no? De hecho, en un país quizás representativo como España, la superficie urbanizada es en torno al 2% del suelo. Estoy incluyendo todo tipo de medios de transporte, estoy incluyendo zonas industriales, estoy incluyendo minas, por supuesto ciudades. Lo que realmente se lleva a tierra es la agricultura, ¿no? Pero eso a efectos de la urbanización no tiene mucha importancia, el 50% o así. Pero bueno, este mapa, además, lo que demuestra este mapa es precisamente todo lo contrario, ¿no? Que el efecto de la urbanización no tiene un impacto en la temperatura, porque si aquí tenemos la urbanización, una cosa muy sencilla que se le ocurre a cualquiera, ¿no? Pues es compararlo con las tendencias de calentamiento y ver si existe una correlación entre la urbanización y el calentamiento. Y la respuesta es que no. En definitiva, la zona que más se ha calentado es el Ártico, y como vemos, bueno, el Ártico sigue siendo una zona bastante poco urbanizada. Otra cosa de la que además se olvidan los escépticos cuando tratan este tema, no solo el de la urbanización, sino cualquier tema relacionado con si ha habido calentamiento. Bueno, no, vamos a seguir con este tema.
Otra cosa que se olvida es que este efecto, al final, el efecto de la urbanización es un efecto que se conoce desde el siglo XIX. Entonces, bueno, quien trabaja en esto lo analiza, lo estudia, mira si hay un impacto, si creen que hay un impacto se intenta eliminar. Y en general, pues todos los estudios que han analizado este tema llegan a la conclusión de que no existe tal impacto. He traído aquí gráficos de 3 estudios diferentes que no vamos a comentar, pero bueno, al final lo que sucede es que efectivamente en las zonas urbanas hace más calor que en las zonas rurales, pero lo que se detecta es un calentamiento de la misma magnitud. En definitiva, lo que se detecta es la misma tendencia de calentamiento, o sea, esa diferencia tiende a mantenerse. De hecho, una cosa que puedes hacer es coger las estaciones rurales, calcular la tendencia y compararla con la tendencia total, ¿no? Es un ejercicio bastante simple que igual te muestra que no hay diferencia de tendencias prácticamente. No sé si era... Bueno, la diferencia es especial, es muy pequeña. Y bueno, quizá más importante todavía, ahora sí, cuando se habla de lo que es la tendencia de calentamiento, es que básicamente no sabemos que ha habido un calentamiento únicamente porque lo hemos medido con estaciones meteorológicas, sino porque hay una multitud de evidencias independientes que lo corroboran, ¿no? Además de con estaciones meteorológicas, lo hemos medido con globos sondas. Tenemos un registro cuasi global, creo que desde mediados del siglo XX, por satélites desde finales de los 70, que miden cosas distintas, porque los satélites miden la baja atmósfera y las estaciones meteorológicas miden la superficie, pero detectan tendencias consistentes, en definitiva, ¿no? O pasando por la pérdida generalizada de hielo en el planeta, ¿no? Estamos hablando de los grandes mantos, de los grandes casquetes polares de Groenlandia y de la Antártida. Estamos hablando de los glaciares en todas las latitudes, ¿no? En la zona tropical y también en zonas polares. Hablamos también del permafrost, incluso la cubierta de nieve, ¿no? También se reduce. Y bueno, otra serie de evidencias indirectas pues es pues la gente que trabaja en temas de botánica, en temas de zoología, ve que hay una tendencia en las especies animales y vegetales a migrar a zonas más frías, después a mayores altitudes o a mayores latitudes, ¿no? Más hacia los polos o a mayor altura. Entonces esto es bastante irónico, ¿no? Porque aquí hasta un pato se da cuenta de que hay un calentamiento y un tío con una licenciatura de 37.000 satélites y termómetros por todas partes pues no lo tiene muy claro. Luego, otra serie de evidencias indirectas pues son los testigos geológicos, ¿no? Los proxies. Cuando los científicos quieren reconstruir la temperatura del pasado, es decir, antes de que la midiésemos directamente, antes de medirla instrumentalmente, acuden a registros geológicos. Son básicamente cosas que hay en la naturaleza que tienen una señal climática, ¿no? Por ejemplo, los anillos de los árboles, su crecimiento y su densidad, pues tienen una señal relacionada con la temperatura y con la precipitación. Igualmente la composición isotópica, ¿no? La presencia de isótopos pesados en el agua del océano cuando se congela, cuando se sacan núcleos de hielo, la composición, la cantidad de isótopos de magnesio en foraminíferos. Hay una serie de datos, ¿no? Que te permiten reconstruir las temperaturas del pasado. Bueno, pues lo que encuentran cuando hacen estas reconstrucciones es lo mismo, básicamente, que estos testigos geológicos también reflejan un calentamiento significativo durante el siglo XX, ¿no? Y por último, bueno, en la atmósfera también tenemos una serie de patrones que son propios de un calentamiento, pasando por el aumento del vapor de agua que se ha medido. Básicamente cuando se produce un calentamiento global aumenta la evaporación y aumenta la capacidad de la atmósfera de contener vapor de agua, entonces bueno, aumenta la humedad específica. Y luego los cambios en las grandes células de circulación atmosférica, ¿no? Esta es la célula de Hadley y aquí hay otra célula. Entonces cuando hay más energía en el sistema climático, lo que se produce es que se expanden las células, ¿no? Se ensanchan, y esto también se ha observado, ¿no? Que el cinturón subtropical de estas presiones y la corriente en chorro del polo pues tienden a expandirse, retroceder hacia los polos, digamos, ¿no? En definitiva, un conjunto muy heterogéneo de evidencias que apuntan todos en la misma dirección, ¿no? Algunos tienden a pensar que esto es como una especie de castillo de naipes, que si consigues cargarte uno pues todo se cae como si fuera un castillo. En realidad posiblemente es un conjunto de fases, ¿no? Es, digamos, los cimientos, un conjunto de evidencias independientes que apuntan a una realidad pues bastante sencilla. Y a ver, pero bueno, claro, lógicamente eso tampoco impide que se hagan ataques a evidencias de carácter indirecto, ¿no? Como por ejemplo el hielo marino. Y con esto vamos a ver así el último argumento de carácter estadístico. Estos son los datos del hielo marino global, o sea, sumado el Ártico y el Antártico. Que así a simple vista, pues si tú estás interesado en ver lo que está pasando con esos datos, pues yo creo que se ve que hay una tendencia de descenso, ¿no? Tú metes estos datos en el Excel, le pides la lineal, te saca esto, ¿no? Básicamente hay una tendencia a que descienda, a que haya menos hielo marino, ¿no? Bueno, esto es lo que ve una persona normal, así, simplemente, pero bueno, lo que ven muchos escépticos, pues es esto. Comparan diciembre del 78, creo que es, con diciembre del 2008. Tenemos incluso más hielo que en el 78. Nada, no hay problema, no preocuparse, aquí todo está bien y el hielo está perfectamente, ¿no? Y lógicamente ellos no te muestran este gráfico, sino que lo que hacen es decirte, como el Washington Post, que los niveles de hielo marino están igual que en 1979.
Claro, lo que no te están diciendo es que lo que en 1979 era una anomalía de muy poco hielo, es decir, es que casi no hay hielo para lo que es normal, en 2008 es una anomalía de mucho hielo, tenemos mucho hielo este año. Entonces esas anomalías, pues lo lógico es que en una tendencia de descenso es que cada vez sean menos frecuentes. Y vamos a cerrar el tema de la detección del calentamiento, de cómo sabemos que ha habido un calentamiento. No quería tomar este tema porque es un poco técnico, pero creo que merecía la pena dedicarle una diapositiva, simplemente, ¿no? Que es el tema del palo de hockey. El palo de hockey es la reconstrucción de temperaturas de los últimos 1000 años, que se publicó hace ya 14 años, en 1998. Y bueno, básicamente lo que hacía es, con esos registros geológicos que tienen una señal climática, pues reconstruyó las temperaturas del hemisferio norte con sus correspondientes márgenes de error. Y lo que detectó pues fue una ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo, ¿no? Que se revertía en el siglo XX. Aquí la parte en rojo, la zona instrumental, medida directamente, solapada con la parte de los proxies, ¿no? Y además, bueno, este pequeño descenso a largo plazo pues es consistente con nuestro entendimiento del clima, porque el actual periodo interglacial alcanzó su máximo debido a los ciclos orbitales de Miller, entonces alcanzó su máximo hace 5.000 o 6.000 años, y lo que se espera es que desde entonces pues a largo plazo haya una ligera tendencia de enfriamiento que desembocaría pues en una glaciación dentro de 50.000 o 30.000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, este gráfico pues es muy impactante, se convirtió en un icono para motivar o concienciar a la gente que tenía interés en movilizar con el tema del cambio climático, ¿no? Lógicamente pues se convirtió también en un objeto de ataque por parte del movimiento que pretende negar la realidad del cambio climático. Ha habido una discusión técnica, esto es un culebrón que ha durado 14 años, ha habido incluso algún estudio peer review. Al final, bueno, simplemente uno de los argumentos que se hizo tenía cierta base teórica, pero el impacto en la reconstrucción era muy pequeño. Pero quizá lo único que merece la pena recordar sobre este tema es que a lo largo de estos 14 años, pues muchos otros grupos de científicos independientes han hecho básicamente el mismo trabajo, con proxies diferentes y con métodos estadísticos diferentes, a los que al final pues las anteriores críticas no les son aplicables, ¿no? Y lo que obtienen es básicamente lo mismo, una ligera tendencia de enfriamiento a largo plazo que se revierte en el siglo XX. He puesto el palo aquí, en el año 1000, porque la reconstrucción inicial empezaba en el año 1000. Lógicamente, a medida que hay más proxies, pues puede retroceder más en el tiempo. Y con esto habríamos visto ya pues, las evidencias que tenemos de que ha habido un calentamiento, ¿no? Entonces pasaríamos ya a la fase de la siguiente pregunta de escéptico sincera, ¿no? Que es ¿cómo sabemos que lo hemos causado nosotros? Esto lo vamos a ver en dos fases. Una primera fase en la que vamos a relacionar la temperatura con el efecto invernadero, ya sabemos que el aumento de temperatura está relacionado con el efecto invernadero, y una segunda parte en la que veremos cómo sabemos que ese aumento del efecto invernadero pues, lo hemos provocado nosotros. Entonces, bueno, para relacionar la temperatura con el forzamiento, básicamente con el efecto invernadero, lo que se hace en definitiva, hemos visto en el primer punto que la temperatura de la Tierra es una cuestión de equilibrio, de energía que entra debe ser igual a la que sale, ¿no? Y esto es básicamente sol, albedo y efecto invernadero. Entonces lo que se hace básicamente es analizar los factores que pueden afectar a ese equilibrio, que pueden afectar a eso, al sol, al albedo, al efecto invernadero, y se mira cómo han cambiado y se hace la estimación de cuál es el impacto en el flujo de energía, ¿no? Cuál es el efecto en ese flujo de energía que entra y sale. Vamos a poner un ejemplo concretamente con los gases de efecto invernadero para ver cómo se hace esto. Esto es la variación de gases de efecto invernadero de los últimos 1000 años. En rojo está el CO2. Básicamente desde los años 50 aproximadamente lo medimos directamente con estaciones. Estos gases se mezclan bien en la atmósfera, lo hemos comprobado, y basta con tener una sola estación, pues por ejemplo en el medio del Pacífico, para tener un buen registro ya global de lo que es. Construirlo, y lo reconstruimos, pues a partir lo que hacemos es sacar núcleos de hielo de la Antártida, básicamente. Ahí lo que pasa es que cada temporada de nevadas al final se queda congelada y queda registrada como una especie de sedimento, ¿no? Entonces en ese hielo quedan atrapadas burbujitas de aire que al final lo que son es una muestra de lo que era la atmósfera en ese concreto año. Como estos gases se mezclan bien en la atmósfera, pues ya tienes un registro global. De hecho podemos reconstruir los gases de efecto invernadero hasta hace 800.000 años con bastante precisión. Entonces, bueno, ya tenemos cómo han cambiado los gases de efecto invernadero. Ahora lo único que necesitamos saber, y no me voy a tener que explicar, es que existen fórmulas que nos permiten pasar una variación de concentración de un gas a un impacto en el equilibrio, en el balance energético en vatios metro cuadrado. Esto, quien quiera que lo investigue, las formulitas para cada gas de efecto invernadero pues están en la página web de la NASA, en la de la NOAA, en libros de texto de climatología, en estudios a lo mejor ya de los años 70, ¿no? Pero bueno, se pueden encontrar. Y básicamente este es el mismo procedimiento que hacemos con todos los elementos que creemos que pueden influir en ese flujo de energía, ¿no? Entonces, si hacemos eso con los demás elementos, al final obtenemos algo así, con lo que hay aquí abajo, estos espaguetis de colores, ¿no? Entonces, bueno, por encima de cero sería calentamiento, por debajo enfriamiento, y al final, bueno, pues todos los estudios que han analizado este tema, la evolución de los forzamientos climáticos en definitiva,
pues han llegado a la misma conclusión, es que con diferencia, independientemente de cualquier calentamiento que haya habido, lo tienen que haber causado los gases de efecto invernadero, porque son el factor que realmente ha variado y puede explicar ese calentamiento, ¿no? Menciono brevemente los dos factores naturales pues, más relevantes, ¿no? Que son la actividad solar y la volcánica, para que se sepa un poco cómo la hallamos. La actividad solar, pues igual, la medimos por satélite desde finales de los 70, ¿no? Que es cuando se ha producido el calentamiento más importante, y anteriormente la reconstruimos. Y la reconstruimos a partir del número de manchas solares, porque hay una correlación directa entre la actividad solar y el número de manchas solares. El telescopio es un invento bastante sencillo y tenemos un registro continuo de manchas solares desde el año 1610 aproximadamente. Entonces, desde entonces pues, podemos hacer una reconstrucción de temperaturas de actividad solar. Entonces, bueno, aquí tenemos ese aumento de la actividad solar que se produjo a principios del siglo, que comentabas que se contribuyó a ese calentamiento inicial. Y la actividad volcánica, bueno, durante el siglo XX pues sí que hay un registro de las erupciones volcánicas más significativas, por lo menos en los últimos 50 años, de estas que inyectan aerosoles en la estratosfera y que frían un poquito un par de años, ¿no? Y el resto, pues, y en general también se correlaciona, pues, se reconstruye igual con los núcleos de hielo que hay en Groenlandia o en la Antártida, pues al final las burbujitas de aire tienen partículas pues, que son propias de la actividad volcánica y que no son propias de la atmósfera, sino de la actividad volcánica, ¿no? Básicamente partículas con azufre. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha variado y cómo ha afectado el balance energético. Luego esto lo metemos en modelos climáticos que tienen feedbacks y realimentaciones y que no se pueden ajustar para que tengan el resultado que quieras, porque al final es un proceso físico que por ejemplo, generan el niño y no se sabe muy bien por qué, cuando tú no le has metido parámetros que generan el niño. Entonces, básicamente lo que vemos es que efectivamente los modelos, aplicando las leyes físicas, pues hacen un buen trabajo y reproducen lo que efectivamente hemos observado en la realidad, ¿no? El patrón de calentamiento. Esto, bueno, lo he traído de la Wikipedia porque me parece más clarito, ¿no? Pero para que se vean los estudios científicos, pues tiene un aspecto similar. Estos serían los gases de efecto invernadero y estos serían gases de efecto invernadero, long-lived greenhouse gases, más otras cositas. Y esto sería, por ejemplo, la actividad solar. Entonces, al igual que lo que pasaba en la detección del calentamiento, cuando estamos atribuyendo el calentamiento al efecto invernadero, pues tenemos una evidencia principal, que es quizá la anterior, y una serie de evidencias más indirectas, que al final es que hay una serie de patrones en el calentamiento que son propios del efecto invernadero y que excluyen otras causas que podrían ser a lo mejor físicamente plausibles, ¿no? Y solo unas cuantas. Primero, el calentamiento es global, no hay tantas cosas capaces de causar un calentamiento a nivel global. Por ejemplo, si estuviese relacionado con variabilidad interna, sería lógico esperar algún tipo de patrón regional. Luego, los inviernos se calientan más rápido que los veranos. Yo lo que he visto se refiere al hemisferio norte, pero creo que pasa en los dos hemisferios, porque al final en invierno lo que hay es una pérdida de calor, ¿no? Y el efecto invernadero lo que hace es retener ese calor. Y si estuviera relacionado con el sol, pues se notaría más en verano, ¿no? Más que en invierno. Y lo mismo con las noches y los días. Se están calentando más rápido las noches que los días. Eso es propio del efecto invernadero e inconsistente con un aumento de la actividad solar, ¿no? Cualquier actividad, cualquier influencia del sol se notaría más del día, ¿no? El calentamiento también está siendo mayor, como veíamos antes al hablar de la alimentación, en el Ártico, consistente con el efecto invernadero y anticipado de eso antes de detectarse, y inconsistente con la actividad solar que al final hace notar su efecto en la zona del trópico, ¿no? Sobre todo. Luego, pues los océanos también se están calentando y se están calentando básicamente en todas las profundidades. Y entonces, pues si alguien piensa que hay una batería sumergida y está devolviendo calor que haya almacenado, pues obviamente entonces estaríamos registrando un enfriamiento, ¿no? Una transferencia de calor desde los océanos hacia la atmósfera. De hecho, el patrón de calentamiento océano-zona continental es consistente con un calor que viene de arriba, porque los océanos tienen mucha inercia térmica, es decir, el calor penetra mucho en los océanos y tardan más en calentarse. Y lo que estamos viendo pues, es efectivamente que la superficie continental se calienta más rápido que los océanos. Y luego, pues en la atmósfera hay bastantes patrones relacionados con el efecto invernadero. Lo más importante es que mientras que la baja atmósfera se está calentando, la alta atmósfera, la zona de la estratosfera, se enfría. Y eso es propio de un calor que queda retenido e impropio de la actividad solar, que calentaría todas las capas más o menos por igual. Luego hay estudios que dicen también que el aumento del vapor de agua es consistente solo con el efecto invernadero y no con otras explicaciones, o la elevación de la tropopausa, que es la separación entre troposfera y estratosfera. Y luego, bueno, si atiendes a las causas naturales, pues estudiando los forzamientos naturales, parece que en las últimas décadas lo más probable es que hubieran producido un ligero enfriamiento, ¿no? Esto, entonces, quizás nos haría probablemente responsables de más del 100% del calentamiento, pero bueno. Y luego tenemos también que cuando se analiza la variabilidad interna, el calentamiento que se detecta es inconsistente estadísticamente con la variabilidad interna. Y por último, quizá el dato más importante es que hemos medido con satélite que la radiación infrarroja que escapa al espacio, que es la que emite la Tierra, pues se ha reducido. Y se ha reducido precisamente
en la longitud de onda de estos gases de efecto invernadero, que son los que han aumentado y que son precisamente los que nosotros emitimos, ¿no? Y así, en su contrario, también hemos medido desde la superficie que ha aumentado la cantidad de radiación infrarroja, o sea, que eso procede del efecto invernadero, que desciende, ¿no?, desde la atmósfera a la superficie, también en la longitud de onda de estos gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, en el tema de la atribución, pues uno de los argumentos que se puede ver por ahí es un argumento que a mí me resulta un poco esperpéntico, que es que el CO2 ha aumentado muy poquito, ha aumentado un 0,007%. Esto lo podemos ver también en el blog de Antonio Uriarte, por ejemplo. Si recordamos aquel gráfico que veíamos del CO2, voy a traer un gráfico más extendido de los últimos 400.000 años. En periodos glaciares, cuando hace más frío, hay menos CO2, y en interglaciares cálidos hay más CO2, ¿no? Aquí tenemos el CO2 que había en este periodo glacial y aquí donde estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil saber. De hecho, si uno echa las cuentas, pues aquí ha aumentado 100, partíamos de 280 a 300, pues calculas, pues es un aumento del 35%, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes obtener esto, ¿no?, para hacer creer que el CO2 ha aumentado muy poquito? Pues muy sencillo. Lo comparas con absolutamente todos los gases que haya en la atmósfera. Es decir, todos sabemos que el 98% de la atmósfera es oxígeno y nitrógeno, ¿no?, y que no tiene nada que ver ni con el efecto invernadero, ni con el clima, ni nada, ¿no? Pero bueno, viene bien para intentar que parezca que el CO2 ha aumentado muy poquito, ¿no? Por esta regla de 3 podemos compararlo con todos los átomos del universo, o con lo que compone las piedras, Entonces, bueno, pero ya en un orden de cosas, en el tema de la atribución más serio, ¿no?, el favorito de la gente que quiere negar el origen humano del cambio climático es el Sol. Y en este sentido, pues hay un gráfico muy impactante que se presentó en un documental, El Gran Timo o la Gran Mentira del Calentamiento Global, que es Global Warming Center, en el que mostraban, pues, esta correlación tan estrecha entre la actividad solar y la temperatura. La actividad solar en rojo y la temperatura en azul. Bueno, en primer lugar, pues esto es una mera correlación, no implica causación, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es hinchar el gráfico y ver si te cuadra, pero desde un punto de vista físico, o sea, calculando el impacto en el balance energético, el Sol ni siquiera puede explicar el calentamiento de la primera mitad del siglo por sí solo. O sea, está claro que había una contribución también de los gases de efecto invernadero. Pero bueno, este documental fue muy polémico y entonces hubo una televisión australiana que se dedicó a investigar este tema, y una de las cosas que le llamó mucho la atención es que un documental hecho en el año 2007, la actividad solar acabase a finales de los años 70 y la temperatura, pues, a mediados de los 80 aproximadamente. Entonces, bueno, empecé a investigar y a preguntar a científicos para intentar ver qué pasaba después, ¿no? Y lo que pasaba es esto. En definitiva, una ruptura absoluta de la correlación, ¿no? Esto, bueno, lo ha hecho una televisión australiana, pero he traído otro par de grafiquitos de observatorios astronómicos para que se vean. Lógicamente, como el gráfico está hinchado, pues el gráfico también estaba hinchado, ¿no? Básicamente, este es del Max Planck Institute, y básicamente, pues, de mediados del siglo la actividad solar no muestra ninguna tendencia, mientras que las temperaturas siguen aumentando. Y en este otro gráfico de otro observatorio suizo, con los colores invertidos, la actividad solar en azul, pues no muestra ninguna tendencia, si acaso una ligera tendencia de descenso, mientras que la temperatura continúa subiendo. Y este es básicamente el problema fundamental con el que se encuentra cualquier teoría que quiera explicar el calentamiento desde el punto de vista del Sol, incluido, por ejemplo, el tema de los rayos cósmicos, ¿no? Porque la principal fuente de los rayos cósmicos en el planeta es el Sol y varían acoplados en fase con la actividad solar. Entonces, hemos visto la primera parte de la atribución, ¿no?, que es relacionar el calentamiento con el efecto invernadero. Nos quedaría la segunda parte, que es saber cómo ese aumento de las gases de efecto invernadero, cómo sabemos que procede de nosotros, ¿no?, que lo hemos causado nosotros. En este sentido, igual que antes, pues tenemos una serie de evidencias indirectas y una principal. Esta vez lo voy a hacer al revés, menciono primero las indirectas y dejamos la principal para después, para cuando veamos alguno de los argumentos. Entonces, bueno, lo primero que conviene saber, sí, vamos a hablar del CO2 en general, porque al final, dentro de los gases de efecto invernadero, es el factor más importante, es el que individualmente más ha calentado y es el que tiene un periodo de permanencia de la atmósfera más largo, ¿no? Lo que necesitamos saber, no voy a explicar este gráfico, ni hace falta ponerse ningún número ni nada, es que existe un ciclo natural del carbono en el que se intercambia carbono, se intercambia CO2 al final entre tres reservas, entre la atmósfera, el océano y la superficie terrestre, ¿no?, la Tierra, la litosfera. Entonces, bueno, pues ya está. Entonces, ¿cómo sabemos que ese aumento de CO2 se debe a la actividad humana si la naturaleza también emite CO2, ¿no? Bueno, pues hay una serie de evidencias, primero, indirectas, ¿no? Una es, pues básicamente, que en este periodo interglacial los gases de efecto invernadero venían estando estables, a pesar de las emisiones de las oceanos naturales, justo hasta que nosotros, pues, empezamos a emitir ingentes cantidades de esos mismos gases a la atmósfera, ¿no? Es decir, hay una correlación entre la emisión y el aumento.
Otra evidencia indirecta sería la velocidad del aumento, ¿no? Decíamos que cuando se pasa de una glaciación a un periodo interglacial aumenta el CO2, sin embargo la velocidad actual de aumento es 100 veces más rápida que la que se produce de manera natural. Y una última evidencia en este sentido sería la huella isotópica del CO2. Los combustibles fósiles antes eran plantas, las plantas prefieren los isótopos ligeros de carbono, o sea, el carbono 12. Entonces cuando tú quemas combustibles fósiles cabe esperar que la cantidad el ratio carbono 12-carbono 13 pues aumente en la atmósfera, ¿no? Y lo que vemos es básicamente eso, que está aumentando y que está aumentando además la variación en el aumento guarda una correlación precisamente con nuestras emisiones, ¿no? Es lo que se llama una huella isotópica de que el origen del CO2 está en los combustibles fósiles. Pero bueno, aquí ya sabemos que hay una especie de guerra en Internet y que hay que intentar negarlo todo, ¿no? Y uno de los argumentos que se suelen ver mucho por Internet es que los volcanes emiten mucho más CO2. Bueno, tanto CO2 que si correlacionas la cantidad de CO2 en la atmósfera con la actividad volcánica, pues no hay ninguna relación, ¿no? En los últimos 50 años, a finales del siglo XX, hubo 3 erupciones volcánicas importantes, de estas que inyectan aerosoles y que enfrían, y como vemos en la concentración, pues no se observa absolutamente ninguna variación. Bueno, pues esto no sé cómo lo averiguan, pero cualquiera que vaya al servicio geológico, pues Estados Unidos, británico, otro servicio geológico, pues verá básicamente que el ser humano emite unas 100 veces más CO2 que todos los volcanes del planeta juntos. Pero bueno, no hace falta concretar, ¿no? Aquí podemos decir simplemente que la naturaleza, así en abstracto, emite más CO2, y esto es cierto, ¿no? Emite bastante más CO2 que la actividad humana, ¿no? El problema es que nosotros solo emitimos mientras que la naturaleza emite y absorbe, ¿no? Entonces quizás se podría ilustrar mejor con un diagrama de bañera. Esto de aquí dentro, la punta de la bañera, pues sería el CO2, ¿no? Y aquí tenemos a la naturaleza metiendo CO2 y sacando CO2. Lo que observábamos al final en la reconstrucción del CO2 es que el CO2 venía estando estable en este periodo de interglaciación, en este periodo cálido. Eso lo que significa al final es que está metiendo la misma cantidad que sale, o sea, hay una estabilidad. Entonces, si tú añades el grifo humano, por muy poquito agua que metas ya estás desequilibrando ese equilibrio, y cualquier aumento se debe a esta aportación independientemente de que la concreta moleculita que hay aquí haya quedado o se haya ido, ¿no? Pues, al final es una cuestión de balance, como cuando tienes una cuenta corriente, no vas siguiendo los billetes. Si yo meto lo mismo que saco y metes poco, da igual, o sea, está aumentando por eso. De hecho, esto al final es una ecuación con 3 incógnitas, de las que conocemos los incógnitas. Sería esta la ecuación, ¿no? La variación de CO2 aquí, la variación de agua, tiene que ser igual a la aportación neta de la naturaleza, positiva si aporta en neto, negativa si quita, más la aportación humana, ¿no? Conocemos lo que ha variado el CO2 porque lo hemos visto antes en el gráfico en el que hemos reconstruido, y además, bueno, conocemos lo que hemos emitido porque existen estadísticas, los gobiernos tienen estadísticas de generación y consumo energético, y hay científicos pues, que se dedican a estar ahí años calculando cuánto se ha quemado de combustible fósil y cuánto se emite en función de eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hemos descubierto es que nosotros estamos metiendo el doble de lo que realmente aumenta. Eso por narices significa que en neto la naturaleza está chupando la parte que emitimos y que ya no está en la atmósfera, ¿no? En definitiva, si haces los cálculos con números más o menos reales, pues emitimos 30, varía 16, los 14 que faltan tienen que estar aquí. Y la diferencia es tan grande que es el doble lo que estamos emitiendo respecto a lo que aumenta, pues que sabes que eso no es una cuestión tampoco de margen de error, ¿no? Y nada, este sería el gráfico anterior, pero ya incluyendo los sumideros naturales, ¿no? En definitiva, lo que sucede es que la naturaleza absorbe más de lo que... Y para cerrar el tema de la atribución de las causas del calentamiento, pues esto que más que un argumento pues me parece una falacia, pues, el clima cambia de manera natural, ¿no? Bien, vale, eso no impide que cambie por causas antropogénicas, ¿no? De hecho, yo creo que esta frase lo que pretende es insinuar que alguien lo niega, ¿no? Que la gente que está divulgando sobre este tema del cambio climático niega que el clima pueda cambiar naturalmente, de que eso proceda del ser humano o proceda de la naturaleza. De hecho, este argumento me parece bastante irónico porque refleja la incongruencia en general de la gente que intenta negar este tema, ¿no? Porque cuando les hablas del clima actual es un clima súper estable, puedes echar CO2 a la atmósfera por un tubo, que hay retroalimentaciones negativas que lo mantienen todo súper tranquilito, ¿no? Cuando hablas de cuando estaba la naturaleza solo, entonces sí, entonces el clima cambiaba un montón, si cuando pasaba cualquier cosita había unos cambios, al final se nota mucho que se trata de si es el hombre no, si es la naturaleza sí. Bueno, pues este argumento en definitiva sucede lo mismo que con los incendios forestales, ¿no? También hay incendios forestales de manera natural y eso no nos impide condenar a un pirómano, aunque no hayamos estado ahí viéndole, si hay suficientes evidencias que le delatan, y tampoco necesitamos ir uno por el resto de la humanidad demostrando que son inocentes, ¿no? Y con esto pues habríamos cerrado lo que es el grueso de la presentación y la parte en la que yo más pues, he investigado este tema, ¿no?
pero la cosa se quedaría un poco coja si no comentamos estos dos. Y bueno, son temas que son muy largos, pero voy a intentar ser breve en la medida posible. Lo primero serían las consecuencias, ¿no?, del calentamiento, de los impactos. Entonces, en este sentido, como los modelos hacen un buen trabajo reproduciendo las temperaturas del siglo XX, pues los utilizamos para ver un poco qué es lo que podemos esperar en el futuro, ¿no? Estas son las proyecciones de temperatura para el siglo XXI en función de 3 diferentes escenarios de emisiones. Y básicamente, pues bueno, lo que se ve es que la temperatura del siglo XX pues palidece un poquito, ¿no?, comparado con lo que se espera para el siglo XXI. De hecho, si lo comparamos con el palo de hockey, pues el cambio es importante, ¿no?, desde un punto de vista histórico. Estas son las proyecciones de 2001, pero bueno, las de 2007 son muy parecidas, o sea que no vale. Entonces, bueno, ya podemos hablar de las propias consecuencias o impactos, y es que la temperatura cuando aumenta no es una magnitud de estanco que se quede ahí y ya cambia solo y todo lo demás permanece igual, ¿no? La temperatura al final es la macromagnitud por excelencia en clima y produce una serie de cambios asociados, fundamentalmente pues, relacionados con la temperatura y relacionados con la precipitación, ¿no? En este sentido, pues es cuando empezamos a hablar de cambio climático. Y lo comento pues porque he visto también por internet gente que utiliza como una especie de argumento que el cambio climático antes era calentamiento global y ahora se llama cambio climático. Yo al principio no entendía a qué se referían, ¿no? Y resulta que se refiere a que hay una especie de mente maquiavélica que ha decidido que cambio climático da más miedo que calentamiento global y por eso le han cambiado el nombre. Entonces, bueno, pues simplemente lo que hay que saber es que no, son conceptos distintos. Cambio climático engloba el calentamiento global, pero es un concepto más amplio, que incluye básicamente temas relacionados con la meteorología. Entonces, bueno, voy a comentar los más importantes porque son muchos y algunos de ellos pues, son también un poco especulativos. Entonces me voy a centrar quizá en los más populares, ¿no? Intentaré ser breve. Primero, que no se ve porque está ahí arriba, es el aumento del nivel del mar. Cuando se calienta el planeta aumenta el nivel del mar por 2 motivos. Uno es el deshielo que viene de superficie continental, porque el deshielo que flota en el mar, pues no, el principio de Arquímedes no aporta nada. Y otro es la propia expansión térmica del agua. Cuando un cuerpo aumenta de volumen, pues normalmente se dilata y los coeficientes de expansión volumétrica de los líquidos, pues en general son unas 10 veces mayor que los de los sólidos, ¿no? El mar pues se expande cuando aumentan las temperaturas, hay más energía cinética en las moléculas, se aumenta su separación y lo que sucede con el mar es que fondo oceánico, plataforma continental, pues se expande por arriba, ¿no? Y nosotros, como hay tal cantidad de agua y somos un poco como pullitas en el mar, pues sí que podemos percibir eso como un aumento del nivel del mar. Y es una contribución importante, o sea, no es porque siempre se oye mucho más lo de. Entonces, bueno, básicamente el nivel del mar en el siglo XX ha aumentado pues unos 20 centímetros aproximadamente y las proyecciones indican que para el siglo XXI pues se espera que pueda llegar a en torno a 1 metro. Lógicamente hay incertidumbres, ¿no? Pero como referencia un aumento de 1 metro del nivel del mar afectaría aproximadamente a 100 millones de personas, fundamentalmente en el sudeste asiático, pero también bueno, en otras zonas, naturalmente del Pacífico, zonas de Países Bajos. Y este quizás sería pues, el impacto más importante, el más certero y el que más se tiene en cuenta, ¿no? Luego estarían los impactos o las consecuencias relacionadas con la temperatura, ¿no? Con la meteorología en general, y vamos a empezar con la temperatura. En un mundo más cálido, pues las olas de calor pues, son más calurosas, más frecuentes y más duraderas. En un mundo más cálido, con más olas de calor, pues hay más incendios también, que aquí en este país pues sabemos de qué va eso. Y luego pues todos aquí dos cositas de temperatura que son un poco más anecdóticas, ¿no? Hipertermia, que es para acordarme yo del tema, que no existe exactamente eso. Hay un estudio que dice, que se publicó en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que dice que con un calentamiento, o sea, es un caso de baja probabilidad de alto impacto. Con un calentamiento de unos 6 grados global, para que nos hagamos una idea, 6 grados es lo que se proyecta para el siglo XXI en el escenario más pesimista y dentro de las incertidumbres más pesimistas, ¿no? Muy improbable, pero podría pasar. Bueno, pues con ese calentamiento de 6 grados se crearían pequeñas zonas en el planeta en las que la propia disipación del calor metabólico humano devendría imposible. Entonces cuestionaría la propia vitalidad de estas zonas, ¿no? Un calentamiento que llegase a 11 grados, dice este estudio, abarcaría la mayoría de la población mundial actual. Un calentamiento que llegase a 11 grados sería igual. Un escenario pesimista, muy pesimista, a 200, 300 años, que ya la incertidumbre se eleva, porque nuestras observaciones más precisas pues, son de 100 años y ya es difícil hacer predicciones a largo plazo, ¿no? Y luego he puesto esta otra de aquí, que está entre interrogaciones porque es un poco especulativa. Esto, bueno, pues se han publicado varios estudios apuntando a que la pérdida de hielo en el Ártico, la pérdida del hielo marino ártico, puede producir cambios en la circulación, patrones de la circulación atmosférica, concretamente debilitar la velocidad de la corriente en chorro y estrangularla más, y facilitar pues, inviernos más fríos en latitudes medio del hemisferio norte, facilitar desalojos de masas de aire fría en el Ártico, en definitiva. Bueno, esto pues, es una idea, no se puede considerar demostrada,
Pero bueno, la pongo aquí como ejemplo porque es un ejemplo de, bueno, algo que a lo mejor a simple vista, cualquiera que tenga una actitud que quiera negar este tema, le parece una evidencia palmaria de que no hay calentamiento global porque ha hecho frío, ¿no? Y no solo no es inconsistente con, porque sabemos que existe la meteorología, que puede haber un desalojo frío en un momento puntual, sino que encima podría llegar a ser consecuencia de, ¿no? Al final de lo que se trata es de entender las causas de algo. Y visto un poco la temperatura, pues podemos mencionar el tema de la precipitación. Lo que se espera en temas de precipitación es fundamentalmente un aumento en la intensidad de la precipitación, ¿no? Básicamente por lo que decíamos antes, hay más evaporación, aumenta con el calor la capacidad de contención del vapor de agua, y cuando eso condensa y precipita, pues si hay más vapor de agua, pues cae más agua, lógicamente. Y esto pues afecta a las tormentas tropicales, que son básicamente pues, los huracanes, ¿no? El motor fundamental de ser un huracán es la temperatura del océano. Si aumenta, pues hay huracanes más intensos. Curiosamente es probable que el número de huracanes se reduzca en total, porque el cambio climático, el calentamiento también produce una mayor cizalladura vertical del viento y al final pues puede dificultar su formación. Pero como los intensos son más, al final lo que se espera es un aumento de los intensos, aunque en neto probablemente pues se reduzca. Pues en un mundo también en el que precipita más, lógicamente pues hay más inundaciones, y hay más inundaciones especialmente en zonas donde además pues ha aumentado el nivel del mar, ¿no? En zonas costeras. Y luego el tema de la sequía, pues cuando hay un calentamiento lo que sucede es que se acentúa el ciclo hidrológico global, lo que hablábamos antes de las células de circulación atmosférica tienden a expandirse, y al final lo que sucede es un patrón regional de lo húmedo más húmedo y lo seco más seco, de wet wetter, dry drier, ¿no? Que dicen los ingleses. Sobre todo lo que nos afecta a nosotros es que la expansión, la zona de advección en la que se produce la caída, las altas presiones de la célula de Halley está justo debajo de la zona del Mediterráneo, y cuando eso se expande, pues lógicamente afecta más se espera que afecte a la cuenca mediterránea, en definitiva. Otros impactos, otras consecuencias es, por ejemplo, la acidificación de los océanos. Esto no es una consecuencia del calentamiento, sino que es una consecuencia pues, de una reacción química que se da en el océano. Decíamos que la atmósfera intercambia CO2 con el océano, entonces que parte de ese CO2 lo están absorbiendo los océanos, ¿no? Que emitíamos. Entonces, bueno, el CO2 cuando se disuelve en el océano produce una serie de reacciones químicas que al final lo que hacen es que haya menos carbonato cálcico disponible en el océano, y hay pues, muchos seres marinos que necesitan ese carbonato cálcico para formar su exoesqueleto mineral, ¿no? Estamos hablando de los corales, por ejemplo, que sumado al calentamiento de las aguas pues se espera que se vean reducidos a lo largo del siglo XX. Estamos hablando también de muchos tipos de plancton, que al final son la base de muchos ecosistemas, igual que los corales son el entorno en el que se desarrollan muchos ecosistemas, ¿no? Y bueno, el marisco, ¿no? También el marisco, que bueno, el plancton y lo otro, pero que el maya marisco ya son palabras mayores. No, el marisco no, al principio no se espera que siga amenazado. Y bueno, vamos a saltarnos quizás estos que son un poco más especulativos y bueno, pero que son estudios también que se han publicado y que apuntan en ese sentido. Y solo quería comentar aquí el tema de la biodiversidad. Porque uno tiende a asociar calorcillo con biodiversidad, ¿no? Uno va al trópico y hay tal biodiversidad pues que se produce esa oscilación, ¿no? Pues bueno, por lo que dicen los científicos, lo que realmente favorece la biodiversidad no es el calor, sino la estabilidad de las temperaturas. En definitiva, lo que sucede en el trópico es que la diferencia de temperatura entre el invierno y el verano no hay prácticamente, ¿no? Lo que hay es una temperatura estable y es lo que favorece esto. De hecho, en este sentido, hay un estudio muy interesante publicado en la revista de la Academia de Ciencias Británica, la Royal Society, que a mí me resultó bastante impactante porque este estudio analizaba los proxies de los últimos 520 millones de años, toda la vida multicelular del planeta prácticamente, y los proxies de temperatura y los registros fósiles, ¿no? Intentaba hallar una correlación entre temperaturas y biodiversidad, y lo que encuentra precisamente es una correlación inversa, o sea que a mayor temperatura hay menos biodiversidad y más alta tasa de extinción y viceversa. Y a mí me sorprendió. Quien quiera la referencia, pues se la puedo dar después de la charla, me la pueden pedir por email o por lo que sea. Pero bueno, estas son las consecuencias y bueno, algún argumento se hace en este sentido, pero unos argumentos que a mí me llaman la atención, que también creo que es un poco absurdo, es que el CO2 no es tóxico. Esto se lee mucho por internet, ¿no? El CO2 no es tóxico y... el agua tampoco. Y básicamente pues prácticamente ninguna de las consecuencias que hemos visto del calentamiento pues es tóxica tampoco, ¿no? Al final lo que sucede es que ninguna legislación medioambiental califica a los contaminantes en función de si te los tienes que comer para que te hagan daño. O sea, al final de lo que se trata es de que aquello que es susceptible de causar un daño a partir de determinadas concentraciones o a partir de cierta dosis, pues se considera un contaminante, ¿no? Que es un enfoque lógico a la hora de prevenir riesgos, ¿no? Es igual que la radiación, no hace falta que te la comas, ¿no? Y se considera contaminación. Y con esto habríamos visto más y menos los impactos más importantes del cambio climático que se espera. Entonces, bueno, la siguiente pregunta lógica es ¿qué podemos hacer, no? Antes de ver, son básicamente políticas de mitigación y políticas de adaptación. Antes de ver este tipo de políticas necesitamos tener un par de conceptos previos. El primero es que el cambio climático es irreversible. Es
Es decir, se puede detener pero no se puede echar atrás. Por eso, al final lo que se trata es de que las medidas se tienen que tomar con antelación. No puedes esperar a ver los impactos para tomar medidas, porque lo que sucede, bueno, en este gráfico de un informe del gobierno australiano, se refleja aquí en gris las emisiones de CO2, ¿no? Lo que hacen es reducir las emisiones hasta que se mantengan en un nivel que la concentración atmosférica permanezca estable, ¿no? En unos 1000 años, ¿no? Entonces lo que sucede es que la temperatura continúa aumentando y no disminuye, y el océano también tiene mucha inercia. Esto sería la contribución de la expansión térmica y esto esto sería la contribución de la expansión térmica y esto del deshielo. Pero como me gusta más este otro gráfico, por eso lo he estudiado de manera anterior. Este gráfico de la Academia Nacional de Estados Unidos. Lo que hacen, esto refleja la concentración atmosférica de CO2 en diferentes escenarios, ¿no? Lo que hacen es en cada uno de estos puntos reducir completamente a cero, eliminar por completo las emisiones de CO2, ¿no? Y ver cómo varía la concentración. Lo que sucede en diferentes concentraciones es que se produce un descenso inicial, pero después se produce una saturación, ¿no? Eso, o sea, se llega a un nuevo equilibrio en realidad. Eso de que la naturaleza está absorbiendo más CO2, pues llega un momento en que se estabiliza, ¿no? Y lo que sucede con las temperaturas es lo mismo que veíamos antes, básicamente que aunque tú elimines por completo las emisiones, en un periodo de unos 1000 años aproximadamente no se produce ningún descenso significativo de temperaturas. Este descenso inicial de CO2 se ve compensado porque los océanos reducen su absorción de calor. Cuando se está recuperando el desequilibrio energético, el desequilibrio radiativo, disminuye la absorción de eso que veíamos de que el calor estaba penetrando los océanos, pues se reduce y compensa esta reducción inicial. Y bueno, esto sería la inercia, digamos, en el nivel del mar, pero considerando única y exclusivamente eso de que ocupa más volumen cuando se calienta. Es decir, aparte habría que sumarle en la aportación del hielo, porque como es muy difícil de modelizar, pues normalmente se deja un poco aparte, que es lo que le pasó al IPCC en 2007, ¿no? Que decidió dejarlo aparte, claro, pasa que el nivel del mar sube un 50% más de lo que anticipaba. Pero bueno. Entonces, bueno, viste este concepto, el segundo concepto, si el primer concepto es que es irreversible, el segundo concepto relevante es el económico. Y es que si tú te vas a las revistas de economía y miras los estudios que analizan este tema, pues básicamente todos llegan a la conclusión de que el coste de la inacción supera con creces a los costes de la acción. Es decir, tú sumas los costes de unas políticas de mitigación a los daños que puedas sufrir y al final pues son bastante inferiores. Este es un estudio alemán, pero bueno, el estudio más importante en este sentido es el informe Stern que encargó el gobierno británico a su departamento del Tesoro. Es un informe de 400 páginas, muy completo, que básicamente pues llega a la misma conclusión que todos los demás. Y bueno, ya tendríamos esos dos conceptos preliminares para enfrentarnos ahora sí a esto, que no, intentaré no enrollarme mucho, que es las diferentes medidas que se pueden adaptar. Y básicamente la división principal hay políticas de mitigación y políticas de adaptación. Y la diferencia es que la mitigación pretende reducir el cambio climático, ¿no? Pretende básicamente vía reducción de los gases de efecto invernadero que haya menos cambio climático o que disminuya, definitivamente. Sin embargo, la adaptación pues lo que consiste es en adaptarse al cambio climático que realmente pues va a haber, ¿no? No son políticas excluyentes que haya que elegir una u otra, hay que hacer las dos. O sea, se intentan tomar medidas de ambas. O sea, es una estrategia combinada. ¿La adaptación a un cambio climático en qué consiste? Pues consiste, por ejemplo, en construir defensas o diques en zonas que tú crees que pueden ser inundables, en hacer una planificación urbanística acorde a lo que se proyecta en temas climáticos, intentar adaptar las variedades agrícolas que se cultivan pues, al clima que se espera en el futuro en tu zona, ¿no? Porque no le hemos mencionado impactos, pero en zonas, por ejemplo, de Siberia, zonas frías, probablemente la agricultura mejore y tenga un aumento de producción. Existen los impactos positivos, lo que sucede es que en todas las evaluaciones al final se llega a la conclusión de que los impactos negativos superan a los positivos, ¿no? Y bueno, en última instancia, un mecanismo de adaptación típico es la migración, y este es realmente el problema con el tema de impactos, que la migración hoy en día para adaptarse a un cambio climático pues no está tan disponible como estaba hace 100.000 años, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos riquezas invertidas en bienes inmuebles y bueno, existen las fronteras y existe una superpoblación importante, ¿sabes? Entonces, esto sería la adaptación y luego estarían las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación van básicamente dirigidas a reducir los gases de efecto invernadero. Se ha planteado como una alternativa la geoingeniería, ¿no? Realmente no se ha planteado como una alternativa viable y real. Pero bueno, se habla de ello, ¿no? Y en el balance energético de signo contrario a los gases de efecto invernadero. En definitiva, pues fundamentalmente aumentar el albedo, por ejemplo, intentar que entre menor radiación solar. ¿Cómo? Pues cogemos unos cañones de partículas, de aerosoles, ¿no? Y los inyectamos en la estratosfera y fingimos que somos volcanes y como si hubiera erupciones volcánicas constantemente, ¿no? Claro, esto, pues si en general en el clima a la gente le parece que hay incertidumbres y tal, no entiendo cómo gente que está diciendo que no se sabe nada de otro tema quiera meterse a hacer cosas de estas que se sabe, por ejemplo, pues que afectaría al régimen de precipitaciones, muy probablemente afectaría al régimen de monzones.
Y bueno, el problema fundamental es que como en un momento dado tengas que quitar esa medida, por lo que sea, porque por problemas, por crisis económica o porque estás observando consecuencias que no anticipabas y que son muy graves, pues entonces vas a ver lo que es un calentamiento realmente no climático, sino extraordinario, ¿no? Y, en fin, lo que pasa es que con la geoingeniería es que es un tema que se investiga pues, como una especie de plan B, ¿no? o plan Z. Mola saber qué pasaría si hiciésemos determinadas técnicas para intentar influir en el balance energético. No se plantea como una opción a priori real, pero oye, si llega un momento en que esto te parece infumable, pues tienes una idea de qué puede pasar, ¿no? Si te pones a jugar con el balance energético. Entonces, las medidas de mitigación principales es el reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto se hace reduciendo las emisiones y aumentando los sumideros. Aumentar los sumideros es básicamente plantar árboles. Esto nos gusta a todos, es muy bonito, pero al final te dan un margen muy escaso. O sea, los árboles absorben poco, absorben muy despacio, tardan en crecer y bueno, mientras reforestamos también estamos deforestando para cultivar, o sea que al final pues es complicado. O sea, al final siempre se intentan unas políticas combinadas, ¿no? Pero el factor fundamental es intentar reducir las emisiones al final. Técnicamente las emisiones se reducen pues, con una variedad de estrategias, ¿no? En primer lugar, pues intentando recurrir a energías de carácter no fósil, como puede ser la energía renovable y la energía nuclear. Introduciendo un fuerte proceso de electrificación, que al final es donde estos dos tipos de energía tienen una gran capacidad de penetración, por ejemplo con coches híbridos o primando los trenes en lugar de los autobuses. Eficiencia carbónica, no todos los combustibles fósiles emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero por unidad de energía producida, ¿no? El gas es el que menos emite, luego el petróleo y luego el carbón. Esto luego hay algún estudio que lo cuestiona, pero luego al final depende porque hay las emisiones indirectas aisladas, pero bueno, ahí está, ¿no? Y luego la eficiencia energética pues tanto en la generación de energía, que no se pierda energía cuando la generamos, se debe generar más energía, y en consumo, ¿no? Pues cuando consumimos pues, electrodomésticos de bajo consumo, por ejemplo. Y una medida que se ha planteado también es esta, ¿no? La captura y almacenamiento de carbono antes de emitirse, que eso es básicamente lo que nos venden como carbón limpio. Esto pues es una idea que es básicamente totalmente especulativa, no se sabe si es viable, no ya económicamente, sino ni siquiera técnicamente, ¿no? Al final se trata de intentar, antes de que escape, meter el CO2 a yacimientos naturales, yacimientos geológicos, esperar que no se desestabilice, que no se libere todo, al final lo que has medido tú y lo que había allá. Y bueno, pues está interesante para investigar, pero realmente no es una alternativa que a día de hoy exista ni que se haya comprobado que pueda funcionar. Entonces, bueno, con esto habíamos visto ya las categorías principales de mitigación y quería cerrar la presentación, ya que no acabamos todavía, queda un ratillo, pero bueno, no mucho más, con las estadísticas de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, ¿no? Este es el objetivo que nos marcamos en el protocolo de Kioto y esto es donde estamos actualmente, ¿no? La Unión Europea es de las zonas del mundo que más en serio se toma este tema, ha introducido un sistema de derechos de emisión que asigna cuotas a las empresas, que se sanciona si incumples y que puedes vender, si cumples en exceso, pues puedes vender esos derechos. Al final, bueno, sí que es cierto que en los últimos años ha influido la crisis, es cierto también que parte de las emisiones se han externalizado, pero bueno, a otros países donde nos producen lo que consumimos ahora, pero eso ha pasado en muchos otros países y sus emisiones han aumentado mucho. Entonces, al final, me parece que es una evidencia empírica de que las medidas políticas pues, tienen un efecto sin necesidad de irte a la miseria. Y con esto en principio habríamos acabado, pero como la presentación es un poco larga, quería poner una diapositiva por cada apartado con los elementos clave o las partes que a mí me parecen más importantes del tema, ¿no? En definitiva, la temperatura de la Tierra viene dada por la energía que entra igual a la que sale. Si aumenta la energía que entra, aumenta la temperatura. Si se dificulta que salga la energía, aumenta la temperatura. Sabemos que hay un calentamiento por una multitud muy diversa de evidencias, ¿no? Lo hemos medido con diferentes instrumentos de medida y luego tenemos evidencias indirectas por todas partes, ¿no? En nuestro entorno. Sabemos que el calentamiento está relacionado con el efecto invernadero, bueno, porque miramos cómo han cambiado los gases de efecto invernadero, cómo ha cambiado el calentamiento y podemos estimar cuál es su impacto en el balance energético, ¿no? Y luego además tenemos una serie de patrones que son propios del efecto invernadero y que son inconsistentes con el resto de posibles explicaciones. En cuanto al origen de esos gases de efecto invernadero, pues era el diagrama de bañera, ¿no? Al final lo que sucede es que si tú metes aquí el doble, si tú metes aquí una cantidad, no sacas nada y ves que aumenta solo la mitad, pues lo que falta es que esto en neto se lo está llevando, ¿no? La diferencia es tan grande, la mitad, que es así como está funcionando. En cuanto a los impactos, pues bueno, es cuando ya empezamos a ampliar el foco del calentamiento global al cambio climático, ¿no? Cada uno de los aspectos del cambio climático que hemos mencionado podríamos habernos tirado, pues lo mismo que nos hemos tirado con la temperatura intentando relacionar evidencias, mencionar estudios, pero no hay tiempo para todo, ¿no? Y el problema fundamental con los impactos es lo que comentamos, que nos hemos adaptado a este clima y cuando hay un cambio climático el mecanismo de adaptación típico es la migración y hoy en día pues es problemática.
Y en cuanto a las políticas, pues nada, hay dos tipos de políticas: mitigar el cambio climático y adaptarse al cambio climático, que son cumulativas, ¿no? Mitigar, que básicamente es reducir la concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo vía reducción de las emisiones. Así que nada.